Bueno, buenas tardes a todos. El título de la charla tiene que ver con esta famosa frase de "ya no hay nada para hacer". A esta persona ya la pasaron a paliativos. Esta persona ya está con morfina. Y lo escuchamos en la población general, pero lamentablemente todavía se escucha en los profesionales de salud. No es infrecuente que alguien llegue a una guardia y desde la guardia llamen a paliativos y digan, es un paciente de ustedes. O como hace poco me dijo una médica recordando su primer año de residencia que decía, estoy viendo las cosas desde otro punto de vista, porque al principio, en mis primeras guardias, cuando me decían que había 2 o 3 pacientes o un paciente que estaba en paliativo, yo decía, fantástico, 24 horas con un paciente menos, porque con ese paciente no vamos a hacer nada. Entonces, me lo decía con mucha angustia, obviamente, para cambiar, intentar mostrar otra cosa e intentar que de a poquito vayamos cambiando la mirada, el título de la charla tiene que ver con esto, con el mucho por hacer. Y en ese sentido voy a comentar la historia de un paciente, Raúl. Voy a presentarles primero al genograma, a la familia de Raúl. Raúl, un muchacho de 16 años que consulta por primera vez en paliativos en marzo del 2012. Su familia se componía de su mamá, que en ese momento estaba embarazada, cursando un embarazo de 7 meses, de riesgo por ser hipertensa, que le causaba esto mucha preocupación a Raúl. También tenía todos sus partos habían sido por cesárea, así que se esperaba lo mismo. Compuesto por un hermano mayor y 2 hermanitas más chicas, para las cuales Raúl era un referente, dado que el papá había fallecido hacía 8 años en un asalto, en un evento traumático. El grupo conviviente eran la mamá embarazada y los 4 hijos. La pareja de la mamá no convivía en ese momento bajo el mismo techo. Y Raúl consulta en ese momento, había comenzado con los primeros síntomas de lo que fue su enfermedad unos meses antes, y en ese momento, ese día de la primera consulta en cuidados paliativos, acababa de estar también en oncología, donde le habían confirmado su diagnóstico: cáncer de testículo con metástasis pulmonares bilaterales, con progresión a pleura, y estaba en plan de iniciar quimioterapia, porque estaba recientemente diagnosticado, aunque esta enfermedad estaba avanzada. En la evaluación de síntomas, en el ESAS, Raúl puntuaba el dolor como 5, el cansancio como 7, las náuseas como 3, depresión y angustia muy poco, y la falta de bienestar un 4. Globalmente, él refería estar bien. No se lo veía con gran ansiedad y sí se lo veía con factores de estrés actuales, que eran el temor por el embarazo de la mamá, la preocupación por sus hermanitas, la escolaridad de ellas, y también con un antecedente de esta muerte traumática de su papá. Los síntomas principales entonces, por los cuales él también había ido a la consulta, además de un dolor inguinal, era la tos, y este dolor que aumentaba cuando estaba de pie por la lesión inguinal que presentaba, el conglomerado ganglionar y lesión inguinal, y también con los accesos de tos. Se encontraba con la capacidad funcional conservada, un ECOG 1, autónomo para las actividades de la vida diaria. Conocía su diagnóstico y pronóstico, acababa de recibir la noticia. Con el tiempo lo fuimos tratando y Raúl siempre tuvo muy claro inclusive las consecuencias en la pérdida futura de la fertilidad y demás. Y él hablaba de su enfermedad y decía, yo tengo cáncer de testículo, lo que quiero saber es si ustedes me pueden decir si esto se cura. El seguimiento de Raúl fue de 2 años, entre marzo de 2012, esa primera consulta, y marzo de 2014. Me pareció interesante contar esta historia porque el seguimiento fue todo el tiempo en conjunto, superponiendo todo el trabajo de un montón de áreas, como ha sido oncología, clínica médica, paliativos. Entonces, en esa primera consulta, él se lo medica por primera vez para el dolor con paracetamol 500 miligramos en forma de rescate, sabiendo que podía tomar hasta cada 4 horas. Se pide la interconsulta trabajo social para trabajar con su hermano mayor por temas laborales, con la mamá también, para que pudiera tener una licencia laboral. La mamá trabajaba, por lo cual Raúl tenía obra social en ese momento. Y se gestiona el turno con psicología tanto para el paciente como para la mamá y se cita y se empieza a programar la reunión familiar con todos los hermanos.
Inicia quimioterapia y el tratamiento total de Raúl de quimioterapia fueron una primera línea con 4 ciclos, luego tomografía y biopsia. Los resultados de los marcadores iban siendo como variables. Por momentos parecía estar mejor, pero la realidad es que su situación fue empeorando progresivamente. Hace una segunda línea de 4 ciclos y una tercera línea que los oncólogos solicitan como línea para recaídos. Y en enero del 2014 empieza a tener síntomas de una incipiente compresión medular. Hace tratamientos con bifosfonatos, corticoides, se evalúa la radioterapia, pero es la urgencia oncológica que determina su pronóstico más limitado. En cuanto a la analgesia, él tuvo en realidad un dolor bien controlado con bajas dosis de analgésicos. Como les estaba comentando, comienza paracetamol en ese momento, no requiere corticoides inicialmente, inicia pregabalina en dosis bajas un año después y posteriormente, sí ya con aumento de los valores de dolor, al combinado de codeína con paracetamol y en enero del 2014, cuando comienza con esta sintomatología, inicia metadona como opioide. Requirió durante el tratamiento sedación intermitente para las curaciones. Esto fue porque su lesión inguinal, que era un conglomerado ganglionar importante, progresó a una lesión ulcerada que fue creciendo de tamaño y en esos 2 meses tuvo un crecimiento gigante. Y él no toleraba las curaciones porque era un muchacho temeroso a las punciones, procedimientos y sobre todo temeroso a la vista de la sangre. Todo el tratamiento de quimioterapia lo hizo alternando internación en clínica médica con salidas. ¿Por qué internación requirió muchas veces? Además de los momentos en que recibía la medicación, también para sostener los momentos de neutropenia y por una cuestión social. Si bien no había una enorme precariedad ambiental, pero muchas veces se consideró mejor que permaneciera internado. Él hizo la escuela hospitalaria, continuó el secundario, mantuvo clases de música, que las hacía en el ámbito del sector de paliativos del hospital con su profesor de música, y en todo ese tiempo se siguió el soporte a los hermanos y a la mamá de Raúl. La única internación que tuvo en la unidad de cuidados paliativos fue en estos últimos 2 meses de este largo periodo de 2 años, desde el 18 de enero al 21 de marzo de 2014. En esa internación, que fue 2 días después de entrar a clínica médica por la sospecha de compresión medular, estuvo acompañado con, sospecha que luego se confirmó, por supuesto, por un gran grupo de amigos de su edad que eran de la iglesia. Él profesaba la religión evangelista y para él la espiritualidad y la religión fueron siempre un gran soporte, para él y para su familia. Pudo mantener todas las actividades propias de un adolescente, incluida la escuela, y de esa manera también se pudo acompañar a su familia. Para verlo en una línea de tiempo, desde el 2012, en esa primera consulta, donde pocos días antes había recibido esta situación, se había hecho una orquiectomía derecha y había recibido toda la información y comienza los tratamientos de quimioterapia, estoy perdiendo, ahí. Recibe la información diagnóstica y pronóstica, hace la primera, la segunda y la tercera línea de quimio y el 1 de marzo, en enero de 2014 se interna en paliativos. Esta línea verde y amarilla la puse así porque quise señalar cómo alternó periodos de internación y periodos de estar en casa. Tuvo un periodo donde estuvo en la casa y este periodo, marcado en naranja, es cuando estuvo internado en la unidad de paliativos. Y fíjense que acá, de la parte inferior de la línea, el momento de la primera consulta, cuando inicia una analgesia con una medicación de primer escalón, el momento donde inicia adyuvantes y medicación de segundo escalón y el momento donde inicia metadona. Entre otras de las salidas que él pudo hacer en ese prolongado tiempo de internación alternante fue un campamento organizado por la iglesia donde él concurría. Durante este tiempo entonces se mantuvo la escolaridad y las actividades significativas, se pudo
facilitar que Raúl sostuviera su rol frente a sus hermanas menores. Él se ocupaba de supervisar que hicieran las tareas, que fueran y volvieran del colegio, y lo mantenía inclusive mediante comunicación por teléfono celular. Pudo participar siempre activamente en la toma de decisiones relativas a su tratamiento. Se pudo apoyar tanto a la mamá y hermanos como al grupo de amigos, y también, en determinado momento, convocar a los docentes de la escuela hospitalaria. Esto fue hacia finales del 2013, cuando hubo que explicarles que la situación de Raúl se estaba complicando, estaba progresando y que la verdad estaba como con corto tiempo por delante. Esto implicó adecuar el equipo, no solo el nuestro, el equipo y el hospital en sí, a ritmos relacionados con las necesidades de Raúl. Y permitió también la integración del equipo completo, no solamente el equipo de paliativos, sino poder trabajar mancomunadamente con todas las áreas del hospital. No voy a decir que esto ha sido siempre una cosa fluida y que no tuvo altibajos y que no tuvo dificultades. Por supuesto las tuvo. Creo que es el desafío de cualquier profesional o equipo de salud salir adelante de los problemas que se van presentando. No barrerlos abajo de la alfombra, como nos mostraba Vicky en la diapositiva anterior, sino visibilizarlos. Uno de los problemas tuvo que ver con el pudor de Raúl, con el hecho de que la enfermería, particularmente en la unidad de cuidados paliativos, donde él necesitó cuidados físicos más directos, éramos todas mujeres en ese momento, bueno, seguimos siendo mujeres ahora, y esto fue un problema para él, por el tema del pudor, y a nosotras, algunas, por la edad de Raúl y la edad nuestra, en la que, por ejemplo, a mí me pasó que tenía la edad de mis hijas y de los amigos de mis hijas. Entonces, estas cuestiones hay que ponerlas sobre la mesa y estar atentos a cómo nos condicionan en la atención. Para señalar un poquito lo que fue la internación específica en nuestra unidad entre enero y marzo de 2014 hasta que él fallece internado, esto inicia con sus primeros síntomas de compresión medular, por imágenes también se ven metástasis cerebrales, y la lesión exofítica, la lesión tumoral que comienza en la ingle, rápidamente progresiva. Dentro de 2 o 3 diapositivas voy a mostrar la lesión, es de alto impacto, pero me parece que es importante para ilustrar el caso. Se trató de mantener siempre su autonomía. La movilización de Raúl una vez internado. Disponemos en la unidad gracias a una donación de una grúa elevadora de pacientes. Entonces, al principio se pudo manejar esto para que él mantuviera la autonomía de usar el baño o aunque sea una silla sanitaria. Por el crecimiento de la lesión y la zona donde estaba ubicada, él en determinado momento ya no pudo flexionar el cuerpo y esto no se pudo sostener. ¿Qué pasó con las curaciones? Bueno, mantener todo lo que es el cuidado del pudor e imagen corporal teniendo en cuenta sus temores. Entonces, ¿cómo había que cubrir la zona de la lesión para que él no viera nada de lo que estaba sucediendo? Aunque él supiera lo que estaba pasando y estuviera al tanto de todo, que no lo tuviera a la vista. Utilizar la sedación intermitente acordada con el paciente. Cuando los pacientes no lo pueden hacer, lo hablamos con la familia. Sedación que se hace mediante benzodiazepinas, el midazolam, que es un gran aliado para estas situaciones, y tener un set de hemorragia en la habitación. El set de hemorragia es algo que nosotros armamos en un tupper grande y ponemos toallas oscuras, toallas rojas, verde oscuro, azul oscuro, porque contener una hemorragia con toallas oscuras limita el impacto visual de la sangre que se está presentando. Contar con ácido aminocaproico, que es el fármaco que utilizamos vía oral, sistémica o local en los pacientes con sangrado, y el midazolam porque si ocurre una hemorragia catastrófica y que no tenemos tiempo de hacer más que evitar la percepción del paciente, no nos podemos dar el lujo de tener el midazolam lejos, hay que tenerlo ahí para ayudar a reducir ese sufrimiento. También se trabajó en sostener la esperanza. Estamos hablando del mes de enero hasta marzo, y Raúl tenía que terminar la escuela y su ilusión era terminarla. Entonces, si bien veíamos como poco probable esto, porque todavía le faltaba casi un año, esto se mantuvo planificando el inicio de la escuela hospitalaria para marzo, aunque no se pudo materializar. Se permitió la permanencia de amigos en horarios que son poco comunes para una internación. Los amigos se quedaban hasta las 2 o las 3 de la mañana, jugaban, por supuesto, a los jueguitos electrónicos y a todo lo que hace un adolescente.
Todo lo que fue espiritualidad y religión fue de gran soporte, como dije antes, e inclusive, gracias al voluntariado, también se pudo organizar que todo el grupo de amigos hiciera un asado. El hospital es pabellonado, hay jardines, hay sectores donde esto se puede hacer, y a través de un contacto de un voluntario con el equipo de fútbol del cual Raúl era fanático, conseguir una camiseta firmada por jugadores sobresalientes, no los voy a nombrar porque el fútbol no es lo mío, y que esto fue de gran alegría para Raúl. Entonces, ahora voy a señalar un poquito nada más cómo fue el tema de las curaciones de la lesión, que hace al manejo delicado que hubo que tener con Raúl. La lesión era una lesión en ingle que comenzó algo así como este nódulo que vemos en esta zona, pero fue creciendo hasta generar la apertura de la piel, externalizarse y tener ese tamaño gigante. La foto está, por supuesto, tapada con toallas y con sábanas. Esta es la zona del abdomen. Debajo de esta masa está la ingle derecha. En esta zona, si se puede ver ahí, es la sonda vesical. Entonces, para realizar las curaciones se requería sedación intermitente y la presencia de al menos 3 profesionales para asistir. Los síntomas principales de esta lesión eran el sangrado y el olor. Nosotros manejamos el lavado de las lesiones con solución de metronidazol, que limita la carga bacteriana superficial y disminuye el olor derivado de las lesiones. Se utilizó ácido aminocaproico para inhibir el sangrado. Cuando esto no fue suficiente, las esponjas de gelatina grado médico, porque en ese momento no disponíamos de alginatos, que igual es efectivo, el Espongostán, que es de uso en cirugía, metronidazol en gel, también con el objetivo de disminuir el olor y de evitar que se adhieran las gasas, y toallas oscuras y, digamos, cubriendo, además de los apósitos, toallas oscuras cubriendo la lesión. Actualmente, Raúl fallece en esa internación. Actualmente, 2018, continuamos con el acompañamiento de la mamá y de los hermanos. Su hermano mayor no vive en el país, por temas laborales está en el lejano oriente. El contacto es telefónico a través del voluntariado, aquellos que tuvieron más cercanía con la familia lo sostienen, y el contacto presencial es con psicología porque se sigue apoyando a los hermanos más chicos, particularmente al que nació durante ese tiempo que Raúl estaba internado. Y entonces, como conclusión de esta charla, vuelvo a la premisa inicial, al título del mucho por hacer. Tal vez es un caso. Hay otros en que la coincidencia temporal de trabajo conjunto no sea de esta manera, derivaciones tardías, distintos problemas que suelen suceder, pero en este caso sí se dio, y tal vez el planteo es, como profesionales y como equipos, enfocar la mirada y tratar de hacer, de poner la atención en la situación de vida de ese paciente y su familia. Tal vez dejar de pensar en los pacientes en una forma tan estandarizada como a veces escuchamos. Disponer el sistema, recursos, planes y cursos de acción en situación de ayuda y asistencia. Cuando las normas de una institución o cuando los protocolos tienden a restringir las posibilidades de un paciente, realmente creo que dejan de servir. Siempre pongo el ejemplo de lo que es el horario de visitas, porque acabo de contar que los amigos de Raúl se quedaban hasta altas horas de la madrugada. A ninguno de nosotros nos gusta que si llegamos tarde nos pongan la media falta en una clase o el ausente en el trabajo. Sin embargo, no nos tiembla la mano al decir, se terminó el horario de visita, familia, váyase. Entonces, ¿por qué no cambiar esa mirada? ¿Por qué no permitir la permanencia de gente? Y trabajar verdaderamente en equipo. El trabajo en equipo se declama mucho, es verdaderamente dificultoso lograrlo, implica un esfuerzo muy grande de todos los que intervienen, pero creo que es el desafío y no nos podemos hacer los distraídos. Y el trabajo en equipo, si hablo de enfermería, comienza con mis colegas, cuando tengo que pasar una guardia, explicar qué cosas quedaron pendientes y por qué, que es totalmente válido, pero tiene que ser desde una postura de respeto, lo mismo que del colega que recibe la guardia. Trabajar con los otros colegas de mi equipo, pero también trabajar entre servicios de manera mancomunada, porque es la única manera de dar respuesta a situaciones tan complejas como, por ejemplo, la de Raúl. Y con esto dejo el espacio para quien sigue. Mi mail por cualquier necesidad. Gracias.